Buen día, chicos. La idea de este video es que les sirva para acompañar la unidad que estamos empezando, que es la 2, que es la dictadura militar. ¿Sí? Diferenciamos el golpe de Estado, que es el momento fundacional de la dictadura, 24 de marzo del 76, con lo que llamamos la dictadura, que es el gobierno, ¿sí? De la junta militar o las juntas militares, que va del 76 al 83, ¿sí? Cuando retorna la democracia. La actividad que hicimos, la última, habla específicamente del golpe de Estado, las motivaciones del golpe de Estado y las circunstancias. Y yo voy a tratar ahora de meterme un poquito más en el desarrollo del gobierno militar. Es muy complejo, hay muchas aristas, por ahí hago más de un video, tal vez si no este quede muy largo. En principio, en la actividad nosotros tratamos de trabajar por qué el golpe de Estado, por qué se da. Hay una teoría. Como todo, digamos, acontecimiento o proceso histórico, hay ciertos debates acerca de las motivaciones, de los por qué, ¿no? Que plantea que el gobierno militar vino a poner orden o a acabar con la guerrilla, ¿no? Entonces, esa explicación es la que tal vez después acompaña lo que se llamó la teoría de los dos demonios, que de alguna manera se instaló en la década del 80 y que todavía hoy sigue con cierta vigencia. Es una teoría falsa que se puede demostrar científicamente que no es real, porque lo que plantea es que en los 70, en la época de la dictadura, hubo dos violencias políticas equiparables entre sí, comparables, ¿sí? La violencia del Estado y la violencia de las agrupaciones guerrilleras. Y que esas dos violencias son comparables. Vamos a ver que no es real esa teoría y por qué no son comparables. Pero se las dejo hasta acá para que lo vayamos pensando juntos a medida que desarrollemos el tema. ¿Sí? Para entender la dictadura hay que pensarla, vamos a tratar de pensar, separar en dos aspectos más que nada. ¿Sí? Las cuestiones más políticas sociales, que tienen que ver con el terrorismo de Estado y la represión ilegal, y el aspecto económico, ¿sí? Con el modelo económico que instala la dictadura. Por supuesto que no se entiende una sin la otra, ¿sí? Pero avancemos con dos temas para después ir haciendo los puentes. Ustedes saben porque ya lo estudiamos, que a mediados de la década del 70 se produce una crisis económica en el capitalismo a nivel mundial, que está dada por varios aspectos. Uno de ellos es lo que llamamos la crisis del petróleo, ¿sí? O sea, un aumento considerable de los precios de esa materia prima, que es clave para el funcionamiento del sistema capitalista industrial, ¿sí? Es como el alimento del sistema capitalista industrial, que es el petróleo, y un aumento desmedido de esos precios va a generar una crisis inicialmente en los países más desarrollados, más industrializados, porque son los que más consumen el petróleo. Estamos hablando de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, en principio, lo que llamamos el grupo de los 8 en ese momento. Por supuesto que esta crisis después se va a trasladar del centro a la periferia, por motivos, diría, naturales, por el funcionamiento del sistema, pero porque además hay una intencionalidad de los centros del poder de descargar la crisis en los demás. Y esa descarga de la crisis se da, por ejemplo, en una herramienta de dominación típica, histórica del capitalismo, del centro hacia la periferia, que es el endeudamiento, ¿sí? La deuda externa está pensada para que no se pueda pagar nunca, porque la existencia de la deuda externa, de que nosotros los países empobrecidos del tercer mundo estemos endeudados, es lo que nos genera dependencia, entre otras razones, digamos, y entre otras causas de la dependencia, una es el endeudamiento externo, ¿sí? Que si ustedes analizan la evolución de la deuda externa argentina, tiene un salto enorme, ¿sí? Durante el gobierno militar, ¿sí? La última dictadura. Pero eso no pasa solo en Argentina, pasa también en toda Latinoamérica. Y por eso también es importante, para entender la dictadura militar, que no dejemos de pensar y de estudiar y de ver los demás países de Latinoamérica para darnos cuenta que no es un proceso nacional, es un proceso de tipo global, ¿sí? O por lo menos continental, ¿sí? En toda Latinoamérica, al mismo tiempo, hubo dictaduras, golpes de Estado y gobiernos militares con características similares. Eso nos explica que es un fenómeno que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, no de la sociedad argentina nada más, ¿se comprende? Entonces, si yo quiero entender la dictadura militar solo explicándola por
el enfrentamiento dentro de la Argentina, por el enfrentamiento dentro del peronismo, por ejemplo, el peronismo de derecha, el de izquierda y demás, me va a faltar algo, no voy a terminar de comprender y a dimensionar los objetivos y el accionar y las transformaciones que dejó la dictadura en la Argentina. Transformaciones que podemos decir hasta ahora se han demostrado lapidarias, es decir, irrevocables, ¿sí? No se volvió atrás. O sea, yo diría el daño, pero es muy subjetivo que lo diga de esta manera, pero el daño que causó el gobierno militar a la Argentina no se curó todavía. Y es un poco difícil pensar que se pueda. Y para eso podemos comparar datos duros sobre, por ejemplo, pobreza, desocupación, desigualdad, endeudamiento. Es decir, el país que existía hasta el 1975, no existe más, ¿sí? Una de las cosas que llegaron para quedarse es lo que llamamos pobreza estructural, ¿sí? Lo que Rodolfo Walsh, en su carta a la Junta Militar, después veremos un poquito más, tal vez ya saben quién fue Rodolfo Walsh, pero por ahí vamos a dar un poco una vuelta por ese personaje. Decía lo que Rodolfo Walsh planteó como pobreza planificada, miseria planificada, ¿sí? Con la idea de que el gobierno militar generó una pobreza de manera planificada, ¿sí? Eso llegó para quedarse. Y lo tenemos que conectar sí o sí con el Rodrigazo, ¿sí? Que ustedes ya estudiaron y ya me explicaron qué fue. Este plan de ajuste brutal económico que intentó aplicar el ministro de Economía de Isabel Perón, ¿sí? En el último gobierno peronista ante la dictadura, el de Isabel María Estela Martínez. Celestino Rodrigo, ¿se acuerdan? Intentó un shock económico, ¿sí? Un ajuste salvaje, devaluación de la moneda, bueno, etcétera. Ya lo vimos eso. Bueno, ¿qué reacción tuvo la sociedad ante ese paquete de medidas neoliberales? ¿Sí? Bueno, el rechazo total, ¿sí? Por primera vez en la historia piensen que la CGT peronista, siempre controlada por el peronismo, por sindicalistas peronistas que acompañaron los gobiernos peronistas, le hizo un paro nacional a un gobierno peronista. Eso no había pasado jamás en la historia. Después ha pasado otras veces, pero no había pasado nunca. O sea, lo que demuestra es que la sociedad no estaba dispuesta en absoluto a soportar que se instale de forma estable un modelo neoliberal en la Argentina. Pero eso pasó en toda Latinoamérica. Entonces, de acá se deriva básicamente el objetivo central del gobierno militar. ¿Que cuál es, lógicamente? Instalar en la Argentina un modelo de desarrollo capitalista neoliberal. Y si para eso había que exterminar a miles, y lo iban a hacer, y de hecho fue lo que hicieron, ¿sí? En toda Latinoamérica se instalaron modelos neoliberales a sangre y fuego, ¿bien? Y para eso, digamos, el Estado ejerció una violencia inusitada, ¿sí? Hasta ese momento jamás el Estado había ejercido sobre su propia población la violencia, la crueldad y el salvajismo que ejerció durante esos años, ¿sí? Y ahí entonces vamos a entrar en la represión ilegal. Corto porque hay una motosierra en lo de mi vecino que no me va a dejar seguir, ¿ok? Hasta acá estamos, tenemos como el objetivo clave la dictadura y el contexto, de alguna forma, por encima del inicio de la dictadura militar.